Nos encontramos en el pasaje del profeta Isaías. Es el capítulo 22 y vamos a considerar los versículos desde el 1 al 14, versículos del 1 al 14, Isaías capítulo 22. Solo se vive una vez. Este es uno de los grandes éxitos de un dúo musical español que se llamaba Azúcar Moreno, que se dio a conocer a mediados de los años 80 del siglo pasado y que está todavía activo. Ellos son muy conocidos entre nosotros y básicamente lo que dice esta canción es que tenemos que disfrutar a tope de esta vida porque es la única vida que tenemos. Tenemos que dejar a un lado preocupaciones y buscar centrarnos en la diversión. Y esa canción simplemente está poniendo de manifiesto la forma de pensar de tantos y tantos en nuestros días. Solo se vive una vez, solamente tenemos esta vida, por tanto vamos a aprovecharla todo lo que podamos. Y podemos pensar por un momento que esta es una manera de concebir la vida que corresponde a una sociedad como la nuestra, avanzada en el tiempo, con todos los argumentos que se nos dan hoy en día de parte de tantos y tantos a nuestro lado de la ciencia y del progreso humano, una forma de pensar que corresponde, por tanto, a nuestros días. Y sin embargo, cuando nos acercamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que esa forma de pensar que nosotros pensamos, que nosotros concebimos como nuestra, peculiarmente de nuestra cultura, es algo que ya se ha encontrado siempre en la historia de la humanidad. Como dice en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. La misma forma de pensar, la misma forma de enfocar la vida ha estado siempre presente con la humanidad. Y lo vemos precisamente en ese lugar cosmopolita. Si había algún lugar que puede perfectamente reflejar lo que es nuestra cultura moderna, sería el Corinto, en el que el apóstol Pablo predicó el Evangelio en el siglo I, y escribiendo a esa iglesia de los corintios, Pablo se hace eco de esa forma de pensar también y dice allí en el capítulo 15, versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Una filosofía de vida que los corintios, que esa sociedad también estaría de acuerdo con la misma. Pero sabemos que no es solamente Corinto, sino también el profeta Isaías. Hemos estado mirando en este capítulo 22 y encontramos como el capítulo 22 de parte del profeta Isaías tiene justamente esa misma reflexión que realizar. Dice en el capítulo 22, versículo 2, tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tienes muertos, pero no son muertos a espada ni muertos en guerra. Y reitera que esta es la manera de enfocar la vida que tenían los habitantes de la ciudad de Jerusalén. El Valle de la Visión es la ciudad de Jerusalén, cuando dice en el versículo 13, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta forma, por tanto, de concebir la vida ha estado siempre presente en la humanidad. Esta es la única vida que hay y, por tanto, vamos a vivir para el placer. Vamos a dejar a un lado cualquier cosa que pueda constreñirnos y simplemente vamos a dejarnos llevar por lo que sea más sencillo, más fácil de realizar, que podamos dar rienda suelta a nuestros deseos, cualesquiera que estos sean. Esto es lo que nos está diciendo un pasaje como este, que no hay nada que nosotros no podamos ver que ya estaba anunciado por la palabra de Dios. Pero es interesante que notemos cuando Isaías viene con estas palabras a ese Valle de la Visión o desde ese Valle de la Visión que es la ciudad de Jerusalén. Lo hace cuando hay un inminente juicio de parte de Dios que va a caer sobre esa ciudad de Jerusalén. Lo que llena de asombro el corazón de Isaías, también de lágrimas sus ojos,
es contemplar esa visión del futuro. Desde Jerusalén, él tiene una revelación que viene de parte de Dios, una visión de lo que ha de venir y cuál es ese futuro que le espera a esa ciudad de Jerusalén, a Judá, al pueblo de Dios, es el juicio inminente del Señor. Un juicio que vendría por parte del imperio asirio, por parte de Senaquerib. Sabemos, y lo veremos con más detalle, si alguno conoce esta profecía de Isaías, sabéis que esto está aquí, cómo el imperio asirio iba a dejar finalmente su influencia también en Judá e iba a llegar justamente hasta los mismos muros de Jerusalén. Solamente una intervención milagrosa de parte de Dios impidió que entonces la ciudad de Jerusalén cayera en manos de los asirios. Pero ese juicio que iba a venir por medio del imperio asirio era simplemente un emblema de uno aún peor que habría de venir sobre Judá y sobre Jerusalén, que iba a ser la cautividad babilónica. Finalmente, la ciudad de Jerusalén iba a caer en manos de los babilonios y iban a ser transportados, iban a ser llevados hasta Babilonia. Esto es lo que ve el profeta Isaías, ese valle de la visión. Esto no le viene porque Isaías sea mucho más perspicaz que cualquier otro de sus contemporáneos, sino es porque Dios mismo está con él. Esto tenemos que notarlo, que es una de las grandes pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, porque estamos hablando de acontecimientos que iba a pasar un siglo antes de que tuvieran lugar, y sin embargo el profeta, precisamente porque Dios está ahí, Dios conoce el futuro que él mismo ha determinado, es el que lo anuncia. Y entonces tenemos este contraste, ¿no es verdad? Tenemos a una ciudad que está llena de jolgorio, una ciudad que está con una alegría, una ciudad que se está dedicando completamente a vivir solamente para las realidades presentes, para lo que significa disfrutar de todo lo que este mundo pueda ofrecer. Y por otro lado tenemos ese juicio de Dios que se anuncia por parte de Isaías. Y el profeta quiere que nosotros podamos llevar al corazón, como aquellos habitantes de Jerusalén, entonces lo que él está diciendo de parte de Dios. Podemos pensar cuál es nuestra actitud, nuestra hacia la vida. ¿Cómo concebimos la vida? ¿Pensamos que esta vida es todo lo que hay? Como aquellos habitantes de Jerusalén. ¿Pensamos que lo único que debemos hacer entonces es divertirnos a tope, sin ningún tipo de control? ¿Es eso lo que se espera de nosotros? Nos identificamos con esa ciudad de Jerusalén. ¿Pensamos que la vida consiste precisamente en eso? ¿O somos conscientes de que esta vida no es la única vida que hay? Estaba citando ese gran libro de la Biblia. Para algunos de nosotros, curiosamente, es uno de nuestros libros favoritos, el libro de Eclesiastés. Cada vez me gusta más, podría decirlo. Y vemos como el libro de Eclesiastés tiene esa visión, ¿no?, de esta vida y del valor que esta vida tiene. No están negando que en esta vida pueda haber gozos y placeres y que Dios mismo está detrás de los mismos y que debemos disfrutar de esta vida, pero al mismo tiempo Eclesiastés nos está diciendo, cuidado, esto no lo es todo. Es decir, hay cosas buenas en esta vida de las que debemos disfrutar, de todo aquello que es bueno y agradable a los ojos de Dios, pero cuidado que eso no es el todo de la realidad. Y lo dice en palabras que yo creo que son muy importantes para nosotros escuchar hoy. En Eclesiastés, en el capítulo 11, dice: «Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos». Hasta aquí podríamos pensar que simplemente se está refiriendo, ¿no?, y que se está poniendo del lado de aquellos habitantes de Jerusalén a los que se estaba refiriendo también Isaías. Pero hay otra perspectiva aquí. Dice: «Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios». Disfruta de la vida, pero que tengas también muy claro que habrá un juicio de Dios, que hay otra vida. Esa es la auténtica perspectiva bíblica.
Esa es la manera en que se tiene que concebir la vida. Esta vida no lo es todo, hay otra vida. En todo caso, esta vida es una preparación para la venidera. Dice en el capítulo 12, el primer versículo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es un llamamiento a todos, pero particularmente a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Este es el momento de hacer las paces con Dios, es el momento de volverse a Dios, es el momento de poner a Dios como lo principal en tu vida. ¿Por qué? Porque se acercan momentos en el futuro en los cuales esto no será posible, y sabéis que hay esa deliciosa descripción de la vejez que sigue en los siguientes versículos. Os animo a que lo leáis con esas lentes, ¿no? A partir del versículo 2, pensad en una persona anciana, en una persona que va cumpliendo años, y veréis cómo ese texto se ilumina delante de vuestros ojos, desde el versículo 2 en adelante, capítulo 12 de Eclesiastés. Cuando llega la vejez, algunos que pueden pensar, bueno, pues entonces ya me ocuparé de Dios cuando sea anciano, cuando sea mayor. No, es ahora cuando tenemos que buscar a Dios. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? Porque hay otra vida, porque hay un juicio que ha sido determinado por Dios mismo. Y esto es lo que la Escritura constantemente nos está trayendo. Es un mensaje que, si nos damos cuenta, es realmente contracultural. Es decir, ¿dónde si no es por medio del mensaje de la Escritura? ¿Dónde si no en la Iglesia del Señor, donde la Escritura tiene un lugar fundamental, vamos a escuchar acerca de estas cosas? Fuera de aquí solamente escuchamos solo se vive una vez. Aquí es donde escuchamos sí, joven, disfruta de la vida, pero recuerda que hay también un juicio. Recuerda que hay otra vida. Recuerda que lo que estamos ahora viviendo no es el todo de lo que la Escritura llama la vida. Y esa perspectiva es fundamental. Lo pongo de otra manera: si queremos entender lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios, solamente vamos a entenderla si nos damos cuenta, como dice aquí el profeta, que es una visión que no nos puede ser dada sino por Dios mismo, de la realidad tal y como es. No solamente lo que nosotros podemos captar con nuestros ojos o sentidos, sino aquello que Dios mismo revela en su propia palabra. Y aquí vemos cómo él está trazando ese contraste entre ese disfrute de la vida sin tener en cuenta el juicio de Dios y ese juicio que había de venir. Dice, porque, versículo 5, por ejemplo, porque días de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, es decir, en Jerusalén, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Vemos esa descripción, ¿no?, de esas tropas que habrían de venir, el imperio asirio, pero finalmente los babilonios, y cómo ellos finalmente encontraron una manera de entrar en la ciudad de Jerusalén y vencerla. Y el profeta está anticipando esa realidad y está mostrándonos el contraste, ¿no? Este alborozo, esta alegría, se lo están pasando tan bien, solamente se dedican a comer y a beber, que es una manera de decir que la vida solamente consiste en disfrutar de los placeres que este mundo pueda ofrecer, y sin embargo viene este juicio de parte de Dios, porque no dice es algo que va a acontecer, simplemente porque este imperio asirio o el imperio babilónico son poderosos y nadie se puede oponer a ellos. Es Dios mismo el que está detrás de ese juicio. ¿Cómo podemos explicar, ¿no?, desde este texto, por supuesto, esa actitud, ¿no? ¿Cómo podemos explicar realmente que las personas entonces como ahora piensen que esta vida es la única que hay?
¿Cómo se pone de manifiesto que tenemos esa confianza, poniéndolo en otros términos, solamente en esta vida? ¿Por qué esa forma de actuar o de pensar? Eso es lo que el texto nos está invitando a que nosotros podamos considerar. Dice el profeta algo que es fundamental para entender por qué esta forma de entender las cosas se había extendido incluso en Jerusalén. Dice: y desnudó la cubierta de Judá, versículo 8, y vinaste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Se oye el rumor de esta invasión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Esto es algo que constantemente lo estamos encontrando en el profeta Isaías, ¿no? Cuando Isaías confronta, sabéis que él se encontraba en la corte, era un profeta cortesano, en el sentido de que se encontraba delante del rey y de los primeros ministros, los dirigentes más importantes del pueblo de Dios. Y constantemente encontramos que en los momentos de crisis y de dificultad, ¿qué hacen ellos? No confían en Dios, sino en sí mismos. ¿Se oye de una amenaza? Bueno, nosotros tenemos también nuestras propias armas para enfrentarnos. Podemos realmente hacer frente a cualquier superpotencia, porque en nosotros también hay recursos suficientes para hacerlo. Visteis, versículo 9, las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Es muy interesante. Si vais alguna vez a Jerusalén, que una de las atracciones arqueológicas más extraordinarias es justamente ver lo que acabo de leer que anuncia el profeta Isaías, lo que se llama el túnel de Ezequías. Es decir, ¿cómo podemos, si somos sitiados, tener agua potable en todo momento en la ciudad? Pues bien, el rey Ezequías, ¿no?, un contemporáneo de Isaías, diseña un túnel por debajo de la ciudad que trae el agua de los arroyos sin que los enemigos se puedan apercibir de dónde viene ese agua. Eso todavía se puede ver hoy. Y es realmente un prodigio. Todavía hoy en día los ingenieros están perplejos de cómo con la tecnología de aquella época se pudo construir semejante túnel. Y se puede ver todavía bajo la ciudad de la antigua ciudad, la ciudad vieja de Jerusalén, se puede contemplar. Eso en sí mismo es maravilloso. Pero ¿cuál es el problema? El problema, nos está diciendo aquí Isaías, es confiar exclusivamente en eso. Y no, versículo 11, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Ese es el gran pecado de Judá, de aquellos contemporáneos de Isaías. Estuvo muy bien fortalecer el muro de Jerusalén. Estuvo muy bien dotar a la ciudad con agua potable en todo momento. Pero ¿nuestra confianza está puesta en esto? ¿Nuestra confianza está puesta en esta tecnología puntera que nos va a permitir afrontar cualquier sitio? Y esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿no? En una sociedad como esta, claro, estamos viviendo en tiempos en los que hemos sido heridos, ¿no?, como sociedad. No solamente aquí estamos diciendo, sino en todo el mundo. Vemos nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Pero ¿dónde ponemos nuestra confianza? Esto es a lo que nos llama la Escritura constantemente. Tenemos nuestra confianza puesta en simplemente en los recursos que nosotros podamos concitar para enfrentarnos a las eventualidades de la vida, a las vicisitudes que pueda traernos la existencia en un mundo como este. ¿Es ahí donde está puesta nuestra confianza? ¿O por encima de todo aquello que nosotros podamos desarrollar con nuestra tecnología y sabiduría humanas, tenemos nuestra confianza puesta en Dios mismo? Eso es lo que nos está diciendo este texto. ¿Dónde está puesta tu confianza? Está bien fortalecer el muro de Jerusalén. No hay nada malo con diseñar este túnel secreto por debajo de la ciudad. Pero ¿es esa tu confianza? ¿Acaso la nación de Israel es una nación como las demás de la tierra,
que solamente encuentra su fortaleza en lo que ellos mismos puedan traer para afrontar la vida, o por el contrario, lo que hace del pueblo de Dios, el pueblo del Señor, es que su confianza está puesta en Dios mismo. Y eso es un reto para todos y cada uno de nosotros, porque vivimos en una sociedad que nos invita, porque esa es la mentalidad, esa es la forma de pensar de tantos y tantos, a confiar solamente en nosotros mismos. ¿Confías solamente en ti mismo o en Dios? Ese es el reto que se nos trae. Constantemente tenemos que ser capaces de llevar al corazón esta perspectiva de la Escritura, de confiar solamente en Dios, aunque pongamos de nuestra parte todo aquello que Dios en su sabiduría nos permita desplegar en nuestra propia vida. Nuestra confianza tiene que estar puesta en ese Señor. Eso es lo que está trayendo el profeta, ese reto a todos y cada uno de nosotros. ¿En qué está puesta tu confianza? ¿Descansamos en Dios o descansamos finalmente solamente en nosotros mismos? ¿Qué dice el profeta? ¿Cómo podemos saber realmente cómo estamos en esa situación? Ante la palabra de Dios solamente hay una actitud posible, dice él. Versículo 12. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Es una manera pictórica de expresar lo que conocemos en la Escritura como el arrepentimiento. El arrepentimiento. El profeta nos llama a reconocer nuestro propio pecado. El pecado esencialmente aquí, por lo que estamos viendo, es la incredulidad. El no llevar al corazón lo que Dios dice en su propia palabra. El no dejarse guiar en esta existencia por lo que Dios nos está diciendo en su propia palabra. Ese es el reconocimiento de que hay algo que está mal en nosotros, que es exactamente el hecho de que no descansamos en Dios, no confiamos en Dios. Y somos llamados en todo momento y ocasión a dejar a un lado esa incredulidad, ese pecado que nos asedia y seguir adelante confiando solamente en Dios. El arrepentimiento es fundamental. Aquí aparece, como os estoy diciendo, por medio de esos gestos externos, ¿no? Que sabemos que el Antiguo Testamento mismo iba más allá y hablaba de realmente sentirlo en lo más profundo del corazón, el dolor por el pecado, el dolor por la afrenta que hemos hecho a Dios, por dejar de confiar en Él. Pero hay una expresión externa, está diciendo aquí, pero sabemos que en toda la Escritura se nos está hablando de ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es siempre el pórtico por medio del cual podemos reconocer la salvación que Dios mismo ha traído a nosotros, que sabemos que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante cómo el Nuevo Testamento siempre comienza con esa misma nota, esa nota del que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, pero también, notadlo bien, la misma nota que aparece en el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que estamos bajo el justo juicio de Dios. Y entonces podemos acudir al Señor Jesucristo, a las buenas noticias de salvación que tenemos en su persona para ser salvos. Ese es el único camino que Dios está indicando en su propia palabra. Es el camino de entonces, es el camino del profeta Isaías para Judá, es el camino también para nuestra propia generación. Y hemos, por tanto, de llevar al corazón esta realidad. ¿Tenemos en cuenta la seriedad del pecado en nuestras vidas? Nos duele el pecado, nos duele sobre todo
siendo fieles a este contexto, la incredulidad del corazón, de que no creemos en Dios, no creemos lo que Dios dice en su palabra, no creemos en esta visión que se nos está dando de la realidad. Somos llamados también al arrepentimiento, porque nosotros también vivimos en medio de una sociedad entregada a una forma de vida que consiste en pensar que todo lo tenemos en este mundo. Pero esto es importante porque, notadlo bien, el profeta no le está hablando a las naciones paganas. Le está hablando a los que eran, si lo puedo decir así, los que profesaban ser la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, a su propio pueblo. Esto es para nosotros también. Nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, tenemos realmente esto en nuestro corazón o en la forma en que nos comportamos. Nosotros también vivimos como el resto de la sociedad. Hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Estas palabras son dirigidas a la Iglesia del Señor. Lo pongo de otra manera. Se puede esperar que las personas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo vivan así, pero la Iglesia no puede. No puede porque conoce otra cosa mejor. Conoce esa visión que viene de ese valle, de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos enfrentarnos, por tanto, a una situación como esta? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque conocemos bien en nuestros propios corazones, conocemos que es muy fácil dejarse llevar por esa filosofía de vida. Solo se vive una vez. Olvidarnos de ese justo juicio de Dios que es también anunciado aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, realmente esto es lo fundamental para nosotros y en ese sentido tenemos la ventaja, siempre me gusta referirme a esto, ¿no? Si es conveniente hacerlo, ¿no? De poder contemplar el paso de los siglos, es una maravilla, ¿no? Algunos dicen, yo me hubiera gustado ser un cristiano del primer siglo, ¿no? Y haber estado con Juan o con el apóstol Pablo. Pues yo debo ser una especie extraña, ¿no? Porque me gusta ser cristiano del siglo XXI. Por muchas razones, pero una de ellas, ¿sabes cuál es? Que puedo contemplar estos siglos que han pasado y ver todo lo que ha acontecido en la providencia de Dios para la extensión del reino de Dios. Y en lo que nos concierne ahora, ver los recursos que la misma palabra de Dios y el pueblo de Dios ha empleado en el pasado para enfrentarse con esa manera de vivir. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Tiene que ver con el mundo de nuestro pensamiento. La Biblia, sabéis que constantemente nos exhorta a pensar con la mente de Cristo Jesús. Nos ha sido concedida una mente distinta, una mente espiritual, pero esa mente espiritual tú la tienes que alimentar con la palabra de Dios. Tú tienes que llenarla con la palabra de Dios. ¿En qué sentido puedes tú hacerlo? Bueno, ¿qué nos enseña la historia de la Iglesia? Solamente hay un antídoto que podemos emplear, un antídoto que curiosamente va a ser el que emplee el profeta Isaías. Notad lo que dicen aquí, notadlo, esto es fascinante, ¿no? Porque, nos ceñimos, lo pongo de otra manera, nos ceñimos a un solo pasaje, pero no quiere decir que estemos simplemente fijados en ese pasaje sin que nos podamos mover por todo lo que es la revelación de Isaías, sino que tenemos que ver cómo él enfoca esa manera de concebir las cosas y lo desarrolla en otros pasajes. Si es la forma de pensar, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿cómo podemos enfrentar esto? Isaías 25:6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Qué, Isaías? ¿De repente te has convertido tú también en un filósofo de solo se vive una vez? ¿No? Isaías está hablando de la otra vida. Isaías está hablando de lo que nosotros llamamos ahora el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado para los que son suyos.
la realidad que ha de venir después del juicio final, lo que llamamos normalmente el cielo. El cielo que, según las Escrituras, no se concibe simplemente como un alma descarnada que está flotando entre nubes y querubines, sino que se concibe en términos materiales y concretos de un poder extraordinario. Porque ¿qué es lo que Dios ha preparado para nosotros? Es una metáfora poderosa, ¿no es verdad? Un banquete con manjares suculentos, un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo en la institución de la Cena del Señor: y no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo tome con vosotros en el reino de Dios? Hay otra vida, hay otra realidad a la que somos llamados, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo podemos vivir de una manera distintiva entonces? Es centrando nuestra atención en la otra vida, pensando en los placeres y en la gloria venidera que nos va a ser concedida en la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la referencia a la que yo estaba aludiendo hace un momento. Lo tenemos en la historia de la Iglesia, ¿no? Es uno de esos libros que yo creo que es uno de los más leídos, ¿no?, en esta Iglesia, y que espero que siga siendo el más leído o uno de los más leídos. El reposo eterno de los santos, de Richard Baxter. ¿Qué dice ahí ese gran autor puritano que todavía hoy nos sigue enseñando? Dice: todo cristiano tiene cada día de su vida que dedicarse un momento a meditar en la vida venidera. Tiene que pararse. No se trata simplemente de, como se suele decir, de tener tu tiempo devocional, sino pararte y pensar en la gloria del cielo, en la gloria del Señor Jesucristo allí, lo que será la compañía de los ángeles y de todos aquellos que nos han precedido, aquellos que hemos conocido aquí y aquellos de los que hemos leído en las Escrituras. Dice Baxter, ¿no?, viene a hablarnos de esos personajes. ¿Qué será encontrarse con el apóstol Pablo? ¿Qué será encontrarse con Isaías? ¿Qué será estar con Noé o con Abraham? ¿Qué será estar con los apóstoles del Señor Jesucristo? ¿Qué será ver al Señor Jesucristo con nuestros propios ojos? Pues bien, esa meditación tiene que ser realizada todos los días de nuestra vida. Todos los días, párate donde estás y piensa en la gloria de esos lugares. ¿Por qué es esto así? Precisamente por lo que está diciendo aquí Isaías. Isaías, si os dais cuenta, nos está invitando a una contracultura. Nos está diciendo: vivamos, vamos a comer y a beber porque mañana moriremos. ¿Y cómo lo combate? Diciendo: no, esta vida no tenéis ni que comer ni que beber, no hay nada que disfrutar, no. Dice: es que hay otros deleites y otros disfrutes más maravillosos que los que puede ofrecer una vida sin Dios aquí. Me gusta esa frase, ¿no?, para ilustrarlo, ¿no?, lo que quiero decir ahora, de C.S. Lewis, ¿no?, C.S. Lewis, en las cartas del diablo a su sobrino, otro de esos libros que hemos recomendado desde aquí tantas veces y espero que algunos de vosotros sigáis leyendo. Dice: realmente es nuestro enemigo, ¿no? Está hablando el diablo mayor, que sabéis que está instruyendo a un diablo más jovencillo. Es todo un sueño, ¿no? Es una forma de presentarlo, ¿no? ¿Cómo se tienta a los seres humanos? Y le dice: mírame, realmente estoy muy frustrado, dice el diablo grande a su sobrino, porque realmente Dios es el mayor de los hedonistas, porque no hay placer, no hay deleite que no lo haya inventado Él. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Cómo se combate eso? Jehová hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Lo que Dios ofrece son unos deleites tan inmensos
que no pueden ser comparados con lo que este mundo da. Y lo que este mundo ofrece de su placer no es nada en comparación con aquello a lo que está apuntando la Escritura. ¿Y por qué lo hace así la Escritura? Es Richard Baxter nuevamente el que nos dice por qué. Porque somos personas de este mundo y estamos tan acostumbrados a ver las cosas como son en este mundo que Dios tiene que usar las cosas de este mundo para movernos a ver cómo será la gloria de aquel otro mundo. No es que sea exactamente así, pero esas metáforas levantan nuestro espíritu y nuestro corazón para concebir de una manera real lo que será el cielo. Cuando dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Por qué usar estos metales preciosos, estas joyas? Para que tú y yo podamos, en los términos de este mundo, darnos cuenta de que los deleites de Dios, los placeres de Dios, la presencia de Dios en Cristo Jesús excede cualquier otra cosa. Es así como debemos vivir esta vida en este mundo. Es así como se nos invita a considerar estas cosas. Pero la pregunta final ¿es eso así? ¿Existe otra vida? Claro, esto es lo fundamental. Porque alguien puede decir, no, pero es que eso es el deseo que vosotros tenéis los cristianos de que exista otra vida. Pero como yo no lo creo, yo simplemente vivo para esta vida. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ello? La Escritura nos lo dice en el otro pasaje que cita justamente a Isaías, 1 Corintios 15. Es el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que garantiza que hay otra vida. No es que deseemos que haya otra vida, lo deseamos. No es que queramos que haya otra vida, lo queremos. Es una verdad incontrovertible, que Cristo está vivo de entre los muertos. Y de la misma manera que Él ha venido a vivir y existe en una realidad distinta, con un cuerpo glorificado, de la misma manera que Él se ha levantado de los muertos, nosotros también lo haremos. Es sobre la base, la roca de la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, que podemos estar seguros de la otra vida. Si Cristo, dice aquí el apóstol, lo hemos leído hace un momento, no hubiera resucitado, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos, porque estamos viviendo para un mito, para una cosa que no es. Pero Él ha resucitado entre los muertos y nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra confianza. Es así como afrontamos la realidad. Es así como estamos persuadidos de que hay otra vida. Pon tu confianza en el Cristo vivo, aquel que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Piensa en Él en la gloria. Piensa que algún día tú también estarás caminando por esas calles de oro, con todos los profetas y los apóstoles y los santos que nos han precedido. Ese día viene, ese día está ahí, y vive a la luz de esa realidad en este mundo. Quiera Él, por tanto, que podamos afrontar la vida de esta manera, con esa confianza en el Señor Jesucristo resucitado.